¿Cuántas veces no hemos escuchado conversaciones en las que usan como sinónimo calor y temperatura? Expresiones comunes como el calor está fuerte, hace mucho calor, no abras la puerta que se sale frío o estoy caliente. Bueno, ese último hace referencia a otra cosa. Ven, yo soy Salazar y vamos a hablar un poco sobre el calor. Cuando hablamos de calor nos referimos a esa energía reconocible transitoria que cruza las fronteras en un sistema termodinámico. Podemos decir que es esa transferencia de energía que ocurre cuando existe una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno o dos zonas del sistema. Si bien en las leyes o principios termodinámicos no se establece una dirección específica a seguir, sabemos que el calor fluye de la región con mayor temperatura a la región de menor temperatura, y esto sucederá hasta que el flujo de calor sea nulo. Entonces se observará un estado de equilibrio entre ambas regiones. Las unidades que usamos para medir el calor son el joule, la caloría, la kilocaloría y el BTU. Esta transferencia de calor se puede dar de tres maneras diferentes: la conducción, la convección y la radiación. Es posible que la transferencia sea por procesos combinados, pero lo común es que predomine un mecanismo sobre los otros dos. Pasemos con la primera, la conducción. Esta es la única forma en que puede ocurrir una transferencia de calor en sólidos, y se debe al movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura. Ahora seguimos con el segundo mecanismo, la convección. Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. Ahora pasando con el último método de transferencia tenemos a la radiación. Esta última presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y a la convección. Las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. La distribución de Planck relaciona la intensidad de la energía radiante que emite un cuerpo en una longitud de onda determinada con la temperatura del cuerpo. Para cada temperatura y cada longitud de onda existe un máximo de energía radiante. Solo un cuerpo ideal emite radiación ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con una intensidad algo menor. Según la ley de Planck, todas las sustancias emiten energía radiante solo por tener una temperatura superior al cero absoluto. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de energía emitida. Además de emitir radiación, todas las sustancias son capaces de absorberla. Ahora que sabemos que existen diferentes formas en que puede ser transferido el calor, también debemos de saber que existen diferentes tipos de calor. Lo más probable es que hemos notado los siguientes: el calor latente y el calor sensible. Y en todo esto, ¿en dónde queda la temperatura? ¿O por qué suele haber la confusión? Bueno, esto ocurre porque al hablar de la temperatura nos referimos a esa sensación de frío o de calor que tiene una sustancia. Esta sensación se da debido al movimiento interno de los átomos o moléculas del cuerpo o sustancia. Así, a mayor movimiento interno de las partículas de un material, mayor temperatura. Las escalas que usamos para medir la temperatura son escala Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit, escala Reaumur y escala Rankine.